CNN Radio, siempre del lado de la información. Seguimos en CNN Radio Rosario, esto es con sentido común. Cuando analizábamos la decisión del gobierno nacional, del presidente Fernández, de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, inmediatamente nosotros dijimos, esto es un golpe de Estado, una especie de golpe de Estado. Y rápidamente lo vinculamos con Castillo, ¿no? El presidente o expresidente de Perú. Por ahí leí un analista político que decía, después me di cuenta que era irónico, obviamente, que decía, es una barbaridad comparar a Alberto Fernández con Castillo, decía este analista político. Castillo usa sombrero, como diciendo es la única gran diferencia, porque después se parece. Y nosotros vamos a consultar ahora sobre este tema justamente a un especialista en relaciones internacionales. Fue embajador en Israel y fue embajador en Costa Rica. Es Mariano Causino, está en línea y vamos a conversar con él. ¿Cómo le va, Mariano? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están? Un gusto. Feliz Navidad. Gracias, todos. Muy amable igualmente. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, estamos en una situación muy brava. Yo diría, a mí me genera angustia de alguna manera saber que el gobierno de la Argentina está decidido a romper todo, Mariano. Bueno, mire, lo que ha ocurrido la semana pasada es un hecho de una gravedad importante, porque el presidente de la República y las máximas autoridades del oficialismo han dicho que directamente iban a desconocer un fallo de la Corte Suprema, es decir, una sentencia judicial firme que ha sido decidida por el máximo tribunal del país. Eso implica una ruptura del orden institucional en los términos de que significa, digamos, creer que el Poder Ejecutivo puede disponer sobre lo que deciden otros poderes del Estado. Por eso es una situación comparable, obviamente no es igual, pero por analogía se puede establecer algún tipo de comparación con lo que ocurrió hace 2 semanas en Perú, cuando el entonces presidente peruano intentó clausurar el Congreso, cerrar el Congreso y por lo tanto provocar un autogolpe, una medida que fue felizmente abortada por las autoridades del Congreso que anularon esa decisión y rápidamente lo destituyeron, restaurando el sistema democrático. Pero bueno, esta es la situación en la que estamos y que revela que el kirchnerismo, o por lo menos los sectores ultra del kirchnerismo, pero que tienen dominado al presidente ni más ni menos, tienen una vocación profundamente contraria a las bases mismas del sistema republicano y a las bases mismas del sistema democrático. Sí, decididamente ya antes lo hacían con, no digo ni siquiera con disimulo, pero iban más despacio, pero iban contra las instituciones. Esto definitivamente es un masazo. Ahora, ¿cómo sigue esto? ¿Qué defensas tiene la República ante una situación como esta? ¿Qué es de esperar que suceda, Mariano? Mire, la realidad es que lo que tendría que ocurrir, si el Congreso funcionara plenamente y no por obediencia debida a los bloques, debería configurarse por lo menos la apertura de un juicio político, porque el presidente, no es esta la primera vez, pero esta es una situación grosera en la que se ha manifestado directamente en un atentado contra la división de los poderes, contra el sistema republicano. Entonces, eso es lo que debería ocurrir. Ahora, si usted me pregunta si va a suceder, creo que no, porque para hacer una apertura de un juicio político se requieren 2/3 de los miembros de la Cámara, los votos de la Cámara de Diputados, y después debe ser juzgado por el Senado en una mayoría de 2/3. Como el oficialismo tiene una proporción de diputados y después de senadores que supera el tercio, pueden plantear esa posibilidad. Pero eso es lo que debería ocurrir, esa es la manera en que se resolvería esta situación. No siendo eso posible, lo que hay que hacer es que el Congreso y la oposición y más reclame cumplimiento de la ejecución de este fallo. Podrá haber la manera de hacerlo, pero acá lo que está
en tela de juicio. Lo que es verdaderamente gravísimo es que el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, se ha alzado contra el Poder del Estado, contra la Corte Suprema de Justicia, ni más ni menos. Sí, uno venía subestimando la idea de que el kirchnerismo pudiera avanzar y pasar límites, seguir pasando límites. Ya estábamos casi al filo de lo que uno dice, bueno, hasta acá llegaron, no, siguen pasando los límites. Pero si uno lo analiza más racionalmente, es gente que venía apoyando regímenes dictatoriales desde hace bastante tiempo, ¿no? El caso de Venezuela, el caso de Cuba, es decir, ¿por qué no lo haría acá en Argentina? Uno podría preguntarse ahora, ¿no? Por supuesto, el kirchnerismo ha sido parte, y con el correr del tiempo con más entusiasmo, del llamado Foro de San Pablo y del socialismo del siglo XXI y del Grupo de Puebla. En sus orígenes no, porque en sus orígenes el kirchnerismo fue un movimiento, digamos, una reflexión surgida del Partido Justicialista, que no tenía nada que ver con eso. Pero una vez en el poder, y con el correr de los años, van a ser 20 años de kirchnerismo. Estamos en próximos meses, se van a cumplir 20 años de que el kirchnerismo gobierna en Argentina, con una pausa de 4 años, pero básicamente han gobernado los últimos 20 años, con las consecuencias de cómo está el país, ¿no? Pero ellos en materia de política internacional han tenido una creciente cercanía con estos gobiernos, que son básicamente las dictaduras que persisten en el hemisferio, que están sujetas a la conducción política de Cuba, donde existe una jefatura política que controla y ha controlado varios gobiernos, por ejemplo el venezolano, sin ninguna duda. Y hay una especie de manual castrochavista de cómo proceder, que consiste en que un gobierno, cuando llega por vía democrática, lo que tiene que hacer es paulatinamente desmontar las instituciones republicanas, la división del poder, atacar a la prensa, atacar a la justicia, atacar a las empresas independientes, atacar al poder legislativo, y ir suprimiendo esas instituciones o dañándolas de tal manera que prácticamente quedan sin poder, para después finalmente provocar una suerte de cambio alguna suerte de cambio constitucional, que en los hechos provoca un cambio de régimen. Y cuando uno se quiere acordar, finalmente la democracia es una ficción. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha ocurrido con el regreso de Ortega al poder de Nicaragua, lo que ha ocurrido en Ecuador durante muchos años, hasta que felizmente el presidente Lenín Moreno cortó con ese sistema y Ecuador restauró su sistema democrático. Lo peor del caso es que todos los gobiernos democráticos de Latinoamérica, usted podrá ver que apenas comienzan a gobernar, son sometidos a un asedio permanente de la democracia por parte de los sistemas coordinados regionalmente, que los atacan, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Colombia, como ocurrió también en Argentina en alguna medida, como ocurrió en todos los países, donde, como está ocurriendo en el Ecuador ahora, donde sectores que se esconden detrás de consignas y de reclamos obviamente legítimos, pero que son utilizados por un sector ultraizquierdista dominado por este sistema regional de coordinación del Foro de San Pablo, dominado intelectual y políticamente desde Cuba, promueven la caída de su gobierno, un llamado contra una asamblea constituyente y un cambio de constitución y un cambio de régimen, que es lo que intentaron hacer en Chile en estos momentos. Mariano, el resto de los países del mundo, los países occidentales y organizados, no estos que mencionábamos vinculados con el Foro de San Pablo, ven esto y chau, nos dejan fuera de todo. Me imagino que ya Argentina no cuenta más para casi nada, digamos, que tenga que ver con cosas serias. ¿O me equivoco, estoy exagerando? Bueno, Argentina desgraciadamente hace muchos años tiene una tasa de inversión muy baja, y eso es lo que es una de las causas del estancamiento económico argentino y la declinación de la economía argentina en los últimos 10 o 12 años. Tiene una tasa de inversión muy por debajo de la que sería conveniente, sería necesaria, y eso provoca una dificultad para el desarrollo económico muy muy importante, como usted puede observar, como se ha venido observando en los últimos años. Pero obviamente que un ataque a la seguridad jurídica de esta naturaleza va a dañar aún más esa realidad. Esperemos que esto pueda ser revertido el año próximo
en el proceso electoral, que esperamos pueda ser estamos seguros que lo va a tener, pero bueno, hay que esperar esa situación. Entonces, una cosa y otra, es un año que hay que seguir en esta tesitura, porque desgraciadamente la posibilidad de que el gobierno modifique su accionar, yo cada día, desgraciadamente, la veo cada vez más remota. Mariano, pero ese es el último anticuerpo que le queda a la República, la votación del año que viene. ¿No hay ningún mecanismo en el camino? Bueno, le vuelvo a decir, lo lógico sería que se activen los mecanismos institucionales y republicanos para corregir esta situación. Los mecanismos son de juicio político, no se puede sustituir un gobierno de otra manera. Los gobiernos tienen un mandato, ahora ese mandato no significa que es un cheque en blanco. Ahora, si no se puede hacer un juicio político, no hay otra manera de provocar un cambio. Claro, si no, sí. Estamos hablando de un golpe de Estado. Entonces, la manera institucional para cambiar un mal presidente es a través de un juicio político. Y eso se hace con 2/3 de acusación en la Cámara de Diputados y 2/3 en el Senado. Hoy parece difícil que eso ocurra, pero bueno, esperemos que pueda modificarse esa situación. Si dentro del oficialismo hay sectores lúcidos, razonables, que advierten que este curso de acción es inaceptable, podrían acompañarlo. Hoy yo no quiero pensar que eso no lo veo posible hoy, 26 de diciembre. Por ahí quizás no le puedo asegurar eso. Le agradezco mucho, Mariano, ha sido muy amable. No, gracias a usted, un abrazo. Hasta luego. Feliz Navidad, felices. Gracias, buenas fiestas, adiós, hasta luego. Hemos conversado con Mariano Causino, es especialista en relaciones internacionales, fue embajador argentino, en Israel y en Costa Rica. Claro, el kirchnerismo ha decidido romper el equilibrio de poderes que ofrece la República, ¿no? Hemos leído hoy que Cristina quiere hacerle la vida imposible al gobierno que va a venir, que presume no son ellos. O sea, están rompiendo todo. ¿En beneficio de quién? ¿En beneficio de el pueblo tan amado que ellos, del que ellos hablan todo el tiempo? No, yo diría que claramente no. ¿En beneficio del peronismo en general? Yo diría que no, tampoco. No. En todo caso será en beneficio de Cristina y de su grupo de la cámpora, ¿no? Que viven de la plata que le sacan al Estado, y fuera de eso son como parásitos. O los separás del Estado y le sacás la plata que le chupan al Estado y se mueren, no tienen forma de sobrevivir. Por eso lo que estamos viendo es una pelea a muerte entre Cristina, la cámpora, y los no sé cómo llamarlo, a los viejos peronistas que se hacen ahora fanáticos del kirchnerismo, no sé cómo llamarlo. Podría llamarlo de algunas maneras, pero no sé si son para esta hora, para radio. Bueno, y ese grupo, es una pelea a muerte entre ese grupo y el resto. O sea, ellos están dispuestos a romper todo para salvarse y quedarse agarrados y chupando del Estado para seguir pasándola bien. Y nosotros la estamos pasando mal, y la verdad que sería bueno sacarse estos parásitos de encima. La única manera de que podamos retomar vigor, el cuerpo de la Argentina retome vigor, retome fuerza, se recupere, y entonces la empecemos a pasar un poco mejor todos. Porque lo que está haciendo este grupo es escandaloso.